Elon Musk es muy nombrado en las noticias por sus constantes logros, ya sea por los brillantes autos eléctricos de Tesla, por su increíble tecnología que puede lograr convertir una casa común en una casa con energía sostenible, por el brillante robot de Tesla, por los viajes espaciales de SpaceX, por los brillantes descubrimientos que ha logrado realizar sobre Marte con ayuda de la NASA y de muchos científicos. Pero existe una compañía un poco menos nombrada y conocida, pero que también pertenece a el hombre más rico del mundo, y es la compañía llamada The Boring Company, una compañía que desde el nombre ya nos da indicios de la creatividad de Musk, pues este nombre juega con el doble significado, ya que bore significa perforar y aburrir a la vez. Así en inglés puede sonar como la compañía aburrida, pero también como la compañía perforadora. No está de más decir que esta es una de las empresas menos nombradas de Elon. Sin embargo, recientemente en ella han habido cambios y nos gustaría contarte cuál es la nueva e importante actualización en The Boring Company. Ahora recuerda, si deseas saber de qué se trata en verdad esta compañía y cuáles son sus planes a futuros, no te levantes de donde estás, al menos que sea para buscar algún snack y así disfrutar al máximo de este video. Pero si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Dale click al botón rojo para suscribirte al canal, activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. The Boring Company es una empresa de construcción de túneles e infraestructura fundada por Elon Musk en el año 2016. El objetivo principal de este proyecto es superar los problemas con el tráfico que hay diariamente en Los Ángeles y las limitaciones de la actual red de transporte bidimensional. Hasta diciembre del año 2018, Musk poseía el 90% de la Boring Company, con un 6% entregado a SpaceX a cambio de compartir sus recursos en la fase de puesta en marcha. Las inversiones externas en 2019 han cambiado la división del capital. Los inicios de esta compañía fueron muy particulares, pues Elon anunció la existencia de The Boring Company en diciembre de 2016. En febrero de 2017, la compañía comenzó a cavar una zanja de prueba de 9 metros de ancho, 15 metros de largo y 4,6 metros de profundidad cerca de las oficinas de SpaceX en Hawthorne, ya que la construcción en ese lugar no requería ningún permiso. Musk procedió de esta forma porque él quería demostrar con hechos lo que era capaz de hacer su compañía. La realidad es que esta empresa solo ocupa un 2 o 3% del tiempo total de Musk, por lo que podría tratarse de una especie de hobby para el magnate, un hobby muy productivo, la verdad, ya que a pesar de ser esta una de las empresas a las que Musk le dedica menos tiempo, resulta que para la fecha recibe un fondeo por $650 millones. Nada mal, ¿verdad? Y es que The Boring Company actualmente tiene obras en curso, así como planes aprobados en al menos 2 sitios de los Estados Unidos, en zonas opuestas, así como también la ciudad de Chicago los eligió para construir un bucle desde el centro hasta el aeropuerto. Hay varios proyectos de túneles propuestos en el área de Los Ángeles. Un túnel de prueba se completó en noviembre del año 2018. Una propuesta se suspendió después de que se presentaron demandas y oposición en noviembre del mismo año. The Boring Company comenzó en 2017 a construir un túnel de alta velocidad de 3,2 kilómetros de largo desde Hawthorne, California, cerca de la sede central y las instalaciones de producción de SpaceX, a lo largo de la Interestatal 405 hasta Westwood. En mayo de 2018, Musk declaró que la excavación del túnel estaba completa y las obras finales estaban casi terminadas, que dicho túnel se abriría después de unos meses al público, con la intención de que se pudiese probar de forma gratuita el primer día. En noviembre de 2018, la compañía declaró que la fecha de apertura del túnel sería el 10 de diciembre de 2018 y que la tarifa de entrada después de ese primer día se pautaría en un pequeño monto de $1. ¿Y tú? ¿Serías capaz de usar uno de estos túneles? Nos encantaría leer tu respuesta. Compártela con nosotros en el buzón de comentarios. Sin duda, un gran avance para la fecha, pero para la actualidad existen más avances de los cuales seguramente no estabas enterado. Recientemente, a principios del mes de octubre, nuestro polémico millonario favorito se tomó un momento de su ajetreada vida para compartirnos un video de la máquina perforadora de túneles Rock 2, que le pertenece a la compañía aburrida. En el video se puede ver cómo la perforadora emerge de los suelos como un gusano gigante de metal, sacado de alguna película de ciencia ficción.
Resulta que estos excavadores de túneles se esfuerzan por ser los más rápidos y eficientes de la industria en el mundo. Actualmente, la empresa perforadora apunta a lograr unos 1.690 metros por semana aproximadamente, que sinceramente no parece mucho, pero tratándose de la perforación y excavación de un túnel, la realidad es que es muy veloz. Pongámoslo así, la meta de la compañía es alcanzar la velocidad de un caracol de jardín. Con esa velocidad de perforación de un túnel sería 14 veces más rápido que el estándar de la industria con métodos convencionales. El avance ha sido tan exitoso que se ha comenzado el desarrollo de la perforadora ProfRock 3, ya que su próximo objetivo a cumplir es lograr la perforación de 600 millas de un túnel por año. Un buen hombre que vive al otro lado de la zona de prueba de la Boring Company logró una toma del lugar con un dron, permitiéndonos ver una captura mucho más amplia del lugar, la misma que revela un edificio en construcción que al parecer pertenece a SpaceX, y corre el rumor de que en esas instalaciones se planea operar algo llamado Proyecto Echo. Pero bien, volviendo al punto, la compañía perforadora también está en Las Vegas con Las Vegas Loop, la cual cuenta con unas cuantas innovaciones, pues resulta que este entramado de túneles pensado para esquivar las retenciones en carretera en la actualidad se está expandiendo desde el centro de convenciones, añadiendo conexiones con hoteles y un centro comercial. Recordemos que estos son túneles unidireccionales, y antes de pensar que pueden ser absurdos o peligrosos, la realidad es que la dinámica del túnel explica que por la mañana saldrán los vehículos tripulados desde los hoteles a la sala de convenciones y por la tarde en dirección contraria, aunque sin duda alguna hay rumores de que en el futuro habrán túneles bidireccionales que correrán en paralelo debajo de Las Vegas Boulevard, que es el camino que lleva hacia el centro de Las Vegas. También está programada la construcción a medio plazo de una conexión entre el estadio Allegiant, que es el que alberga los partidos que disputan como locales los de Las Vegas Raiders de la National Football League y los UNLV Rebels de la National College Athletic Association y el Hotel Tropicana, así como también un circuito alrededor del Hotel Caesar Palace. El plan es construir estas secciones de túneles individuales en fases durante los próximos años y luego unirlas a todas con una serie de bucles y túneles paralelos bidireccionales en el sistema de bucles. Contabilizando esto, el sistema de bucle de Las Vegas será una red de túneles de 29 millas que conectarán 51 estaciones. Por el momento no hay una fecha de finalización de estas obras, pero hay que admitir que va avanzando muy bien este proyecto, pues cada vez se está más cerca de lograr la conducción autónoma total de Tesla, lo que nos señala que falta poco tiempo para que se cumpla la promesa del presidente del Centro de Convenciones de Las Vegas y el CEO de Tesla, quienes habrían dicho que los vehículos Tesla que se usan en los túneles Loop creados por la Boring Company lograrán la conducción autónoma a fines de este año. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like. También puedes suscribirte para que veas más videos del espacio Musk, todos llenos de innovaciones, tecnologías y hechos reales que parecen de ficción. Hasta la próxima.